Hola, buenas tardes. Continuando en esta oportunidad con la segunda parte de adolescencia en el área de la psicología evolutiva 2. Enfoques teóricos, psicología del desarrollo y psicoanálisis. Como veíamos la vez anterior, existen diversas perspectivas o enfoques teóricos que describen los procesos adaptativos correspondientes a cada etapa del desarrollo. Por tanto, en esta semana abordaremos detalladamente cada una de ellas, haciendo mayor hincapié en la perspectiva psicoanalítica, la cual nos da una visión más específica de los diferentes ámbitos del desarrollo. Perspectiva del aprendizaje. De esta perspectiva surgen dos teorías específicas que tratan, a través de sus propuestas, descubrir leyes objetivas que gobiernan los cambios del comportamiento observable, considerando que el desarrollo es un proceso continuo acentuando los cambios cuantitativos. Las teorías a las que nos referimos son las siguientes. El conductismo, la teoría del aprendizaje social. El conductismo es considerada una teoría mecanicista que describe la conducta observada como una respuesta predecible a la experiencia. Los autores de esta teoría sostienen que los seres humanos de todas las edades aprenden a través de reacciones a condiciones que resultan placenteras, dolorosas o amenazantes. Resultado de ello es el aprendizaje asociativo. Este tipo de aprendizaje se divide en dos: condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Los principales exponentes del condicionamiento son Pavlov y Watson, quienes a través de experimentos en laboratorios lograron aplicar dos tipos de condicionamientos que permiten explicar la forma en que se produce una respuesta determinada a partir de un estímulo dado. El condicionamiento clásico es propuesto por Ivan Pavlov, fisiólogo ruso, que ideó un experimento en el que un grupo de perros aprendía a salivar cuando sonaba una campana que indicaba la hora de comer. Este experimento le permitió a Pavlov explicar el cómo a través de una asociación se produce una respuesta determinada a un estímulo dado. Por otra parte, el estadounidense John Watson aplicó esta misma teoría de estímulo y respuesta, pero en niños, quien señalaba que se podía moldear al niño como se quisiera. El experimento más conocido en seres humanos a través del condicionamiento clásico es el del menor de 11 años, conocido como el pequeño Albert, cuya respuesta estaba condicionada para temer a los objetos blancos afelpados. En conclusión, el condicionamiento clásico ocurre toda la vida. El condicionamiento operante se da como consecuencia del ambiente, es decir, que, al igual que el condicionamiento clásico, el operante consiste en un aprendizaje asociativo, pero la asociación se produce entre una conducta y sus consecuencias. Además, a diferencia del condicionamiento clásico, el operante incluye una conducta voluntaria. Skinner es quien formula los principios del condicionamiento operante, trabajando de manera exclusiva con ratas y palomas en su laboratorio, afirmando que estos descubrimientos también podían ser aplicados en seres humanos. Con dichos experimentos, Skinner señaló que un organismo tiende a repetir una respuesta que fue reforzada por consecuencias deseables y a suprimir una respuesta castigada. De esta forma, el reforzamiento es el proceso por medio del cual se fortalece una conducta y aumenta la probabilidad de que se repita. Asimismo, señala que el reforzamiento es más eficaz cuando sigue inmediatamente a la conducta. Si una conducta deja de reforzarse, se extingue, es decir, vuelve a su estado original. Teoría del aprendizaje social. Esta teoría sostiene que las personas aprenden las conductas que aprueba la sociedad por observación e imitación de modelos, es decir, por observar a otros, como padres, maestros o héroes deportivos. Este proceso se llama aprendizaje por
Modelamiento. La elección de un modelo depende de las consecuencias de la conducta del modelo. La gente escoge modelos que tienen prestigio, que controlan recursos o que son premiados por lo que hacen. En otras palabras, personas cuya conducta se percibe como valiosa en su cultura. Bandura propone una versión actualizada de la teoría del aprendizaje social, la cual se conoce como teoría cognoscitiva social. Con esta nueva versión, Bandura propone que los procesos cognoscitivos operan cuando las personas observan modelos, aprenden unidades de conducta y mentalmente las convierten en complejos patrones de nuevas conductas. Perspectiva cognoscitiva. Esta perspectiva se centra en los procesos del pensamiento y en la conducta que manifiesta esos procesos. Las principales teorías que la exponen son de influencia organicista y mecanicista, teoría de las etapas cognoscitivas de Piaget, teoría sociocultural del desarrollo cognoscitivo de Vygotsky, entre otras. La teoría de las etapas cognoscitivas de Piaget es precursora de la revolución cognoscitiva actual, con acentuación en los procesos mentales. La teoría creada por este autor se da a partir de la observación que hace tanto de sus hijos como de otros niños, generando así una teoría general del desarrollo cognoscitivo. Piaget señalaba que el desarrollo cognoscitivo comienza con una capacidad innata de adaptarse al ambiente, el cual ocurría a través de tres procesos relacionados entre sí: organización, adaptación y equilibración. La organización es la tendencia a crear categorías, es decir, que las personas crean estructuras cognitivas cada vez más complejas, llamadas esquemas, que son modos de organizar la información sobre el mundo que gobiernan la forma en que los niños piensan y se conducen en una situación particular. A medida en que los niños adquieren más información, existe mayor complejidad en sus esquemas. La adaptación es la forma en que los niños manejan nueva información con base en lo que ya saben. La adaptación ocurre a través de dos procesos complementarios, la asimilación y la acomodación. La primera implica tomar nueva información e incorporarla a las estructuras cognitivas previas. Y la segunda consiste en ajustar las estructuras cognitivas para que acepten nueva información. La equilibración, definida como la lucha constante por alcanzar un balance estable, es la que dicta el cambio de asimilación a acomodación, es decir, al organizar nuevas pautas mentales y de conducta que integren la nueva experiencia. El niño restituye la equilibración, así la asimilación y la acomodación operan juntas para producir una equilibración. A lo largo de la vida, la búsqueda de la equilibración es el motor del crecimiento cognitivo. Piaget sostiene que el desarrollo cognitivo ocurre en 4 etapas universales y cualitativamente diferentes. Cada etapa surge de una época de desequilibración, en la que la mente del niño se adapta aprendiendo a pensar de otra manera o a modificar su forma de pensar. De la infancia a la adolescencia, las operaciones mentales evolucionan del aprendizaje basado en actividades sensoriales y motrices simples hasta el pensamiento lógico abstracto. La teoría sociocultural de Vygotsky. Al igual que en la teoría de Piaget, Vygotsky en 1978 destaca la participación activa de los niños con su entorno, pero además veía el crecimiento cognitivo como un proceso colaborativo. Los niños, decía el autor, aprenden en la interacción social. En las actividades compartidas, los niños internalizan los modos de pensar y actuar de su sociedad y se apropian de sus usos. Vygotsky recalcaba que el lenguaje no solo era la expresión del conocimiento y el pensamiento, sino un medio esencial para aprender y pensar en el mundo. Uno de los principales conceptos
propuestos en la teoría sociocultural de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo, ZDP, la cual se da a partir del acompañamiento de un adulto en dirigir y organizar el aprendizaje del niño, para que éste pueda dominarlo e internalizarlo. Otro concepto relevante y conservado por los seguidores de Vygotsky es el andamiaje, el cual hace referencia al apoyo temporal de padres, maestros y otros dan a un niño para que cumpla sus tareas hasta que logre hacerlo por sí solo. La teoría de Vygotsky tiene implicaciones importantes para la educación y las pruebas cognitivas. Enfoque del procesamiento de información. Este enfoque pretende explicar el desarrollo cognitivo mediante el análisis de los procesos con los que se impone un sentido a la información que se recibe y se realizan las tareas. Los procesos de la atención, memoria, estrategias de planeación, toma de decisiones y fijación de metas. Dicho enfoque no es una teoría única, sino un marco que sustenta una gama amplia de teorías e investigación. Algunos teóricos del procesamiento de la información comparan al cerebro con una computadora. Ingresan impresiones en los sentidos y sale un comportamiento. Los investigadores de este enfoque infieren lo que pasa entre un estímulo y una respuesta. Asimismo, los teóricos consideran que los individuos son pensadores activos en el mundo, pero a diferencia de Piaget, no postulan etapas del desarrollo, sino que consideran que este es continuo. Observan que con la edad aumentan la velocidad, complejidad y eficiencia de los procesos mentales y la cantidad y variedad del material que puede guardarse en la memoria. Este enfoque del procesamiento tiene aplicaciones prácticas. Los psicólogos usan modelos de procesos de la información para probar, diagnosticar y tratar problemas del aprendizaje. Perspectiva contextual. De acuerdo a esta perspectiva, el desarrollo solo puede entenderse en su contexto social. Quienes la proponen consideran que el individuo no es una entidad separada que interactúa con el ambiente, sino que es parte inseparable de este. Dentro de esta perspectiva encontramos la propuesta de Bronfenbrenner, proponiendo una teoría bioecológica. En esta teoría propone 5 niveles de influencia ambiental, que van del más íntimo al más amplio. Parte con el microsistema, que abarca el entorno cotidiano del hogar, escuela, trabajo o vecindario. Comprende las relaciones con el cónyuge, los hijos, los padres, maestros, etc. Luego, el mesosistema es el interlocutor de varios microsistemas, los vínculos entre el hogar, el trabajo, la escuela y el vecindario. El exosistema, vínculo entre un microsistema y sistemas o instituciones externas que afectan indirectamente a una persona. Macrosistema, está formado por esquemas culturales generales, como las ideas, las ideologías dominantes y los sistemas económicos y políticos. El cronosistema, cambio o constancia de una persona y del ambiente, incluye los cambios en la estructura familiar, lugar de residencia, empleo, así como cambios culturales como guerras o ciclos económicos. Perspectiva evolutiva sociobiológica. E.O. Wilson propone esta perspectiva y se enfoca en las fases evolutivas y biológicas del comportamiento. Sin duda, su teoría se encuentra influenciada por la teoría darwiniana de la evolución de las especies, aprovechando los resultados de la antropología, la ecología, la genética, la etología y la psicología evolutiva para explicar el valor de adaptación o supervivencia que tiene la conducta para un individuo o especie. De acuerdo a lo propuesto por Darwin, las especies se han desarrollado a través de los procesos relacionados a la supervivencia del más apto y selección natural. Los mecanismos evolucionados son conductas sugeridas para resolver problemas de adaptación en un entorno anterior. Los mecanismos evolucionados llegan a sobrevivir,
aunque ya no cumplan una función útil o siguen su evolución en respuesta al cambio de las condiciones ambientales. Aunque la mayor parte de los mecanismos evolucionados están adaptados para una cuestión particular, se considera que otros, como la inteligencia humana, evolucionaron para que las personas enfrenten una gama amplia de problemas. Por su parte, la etología es el estudio de las conductas de la adaptación distintivas de las especies animales. El psicólogo John Bowlby aplicó los estudios de la etología a aspectos del desarrollo humano. Pensaba que el apego de los infantes a quien los cuida es un mecanismo que evolucionó para proteger a las crías de los depredadores. La psicología evolutiva aplica los principios darwinianos al comportamiento individual. De acuerdo a esta teoría, las personas se esfuerzan de manera inconsciente no solo por sobrevivir, sino también por perpetuar su legado genético. Los psicólogos del desarrollo evolutivo aplican principios evolutivos del desarrollo infantil. Estudian materias como las estrategias de crianza, diferencias sexuales en el juego y relaciones con los compañeros para detectar conductas de adaptación a edades diferentes. Perspectiva psicoanalítica. Decidimos dejar al final la perspectiva psicoanalítica debido a la relevancia que esta propuesta tiene con respecto al desarrollo humano, ya que existen diversos autores que la abordan proponiendo a través de sus investigaciones, estudios y observaciones las diferentes etapas por las que atraviesa el individuo durante el ciclo vital. El principal autor de esta perspectiva es Sigmund Freud, quien propone que el desarrollo es modelado por fuerzas inconscientes que motivan la conducta humana. Cabe mencionar que a esta perspectiva se le suman varios autores que desde una visión muy peculiar hacen sus propias aportaciones psicosociales para explicar y teorizar la perspectiva psicoanalítica en el desarrollo humano. Para poder interpretar la propuesta de Freud sobre las etapas psicosexuales del desarrollo humano, es de suma importancia describir algunos de los conceptos básicos que sustentan la teoría psicoanalítica. Al principio de cuentas, debemos saber que para Freud, las personas nacen con impulsos biológicos que deben redirigirse para poder vivir en sociedad, proponiendo con ello que la personalidad se conforma de tres hipótesis, a las que denominó el segundo tópico de su teoría: el ello, el yo y el superyo. El ello. Los recién nacidos se encuentran gobernados por esta instancia, la cual opera a través del principio del placer, lo que conlleva el impulso de satisfacer de manera inmediata las necesidades y deseos. Cuando es demandada la gratificación de estas necesidades o deseos, comienzan a verse aparte del mundo. El yo, instancia que representa la razón y se desarrolla de manera gradual durante el primer año de vida y opera según el principio de realidad. Su objetivo es encontrar medios realistas de graficar el ello, que sean aceptables para el superyo. Esto quiere decir que se vuelve el mediador entre el ello y el superyo, el cual se desarrolla entre los 5 o 6 años. El superyo abarca la conciencia e incorpora en el sistema de valores lo que la sociedad acepta y lo que no. Esta instancia es muy exigente. Si no satisfacen sus normas, el niño se siente culpable y ansioso. Es a partir de esta tópica que Freud describe que la personalidad se forma a partir de conflictos infantiles, inconscientes, entre los impulsos innatos del ello y las necesidades de la vida civilizada. Estos conflictos ocurren en una secuencia invariable de las 5 etapas de maduración del desarrollo psicosexual, en las cuales el placer sensorial pasa de una zona del cuerpo a otra. Señala que en cada etapa cambia la fuente principal de gratificación o frustración, desde la eliminación hasta llegar por último a la actividad sexual. Freud pensaba que las primeras etapas eran cruciales para el desarrollo de la personalidad. Afirmaba que si los niños reciben muy poca o demasiada gratificación en cualquiera de estas etapas,
corren el riesgo de sufrir una fijación, la cual se define como una detención del desarrollo que puede manifestarse en la personalidad del adulto. Es importante tomar en cuenta que la propuesta de Freud se basó en el desarrollo normal, no en una población infantil promedio, sino en sus pacientes adultos de clase media alta, principalmente mujeres. Erik Erikson amplió y modificó la teoría freudiana al subrayar la influencia de la sociedad en el desarrollo de la personalidad. Pionero de la perspectiva del ciclo vital, sostenía que las experiencias de la niñez temprana modelan para siempre la personalidad, afirmando con ello que el desarrollo del yo se produce a lo largo de la vida. A esta propuesta la denominó teoría del desarrollo psicosocial. La teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson se explica a partir de las 8 etapas que abarcan el ciclo vital. A estas etapas, según Erikson, comprenden una crisis de personalidad, un gran tema psicosocial que es muy importante en el momento y que no dejaría de serlo en alguna medida durante el resto de la vida. Según el tiempo de maduración, deben de resolverse satisfactoriamente para que se desarrolle un yo sano. Para Erikson, cada etapa requiere que se equilibren una tendencia positiva y una negativa correspondiente. La tendencia positiva debe dominar, pero también en algún grado se necesita de la negativa. El buen resultado de cada etapa es el desarrollo de una virtud particular. La solución de la crisis o conflictos posteriores depende de la solución que se haya alcanzado en estas etapas anteriores. Esta teoría es importante porque resalta las influencias sociales y culturales en el desarrollo después de la adolescencia. Hemos llegado entonces al final de la parte número 2 de adolescencia en lo que es la materia de Psicología Evolutiva 2. Muchas gracias por verme y por escucharme. Adiós.